Esta es la tercera parte de la exposición relativa a la indemnidad parlamentaria, las condiciones de su imparcialidad, el debido proceso y el control del estatuto parlamentario. Hemos designado este tema en relación a el mito, la ficción y la legitimidad alrededor de la indemnidad con que deben ejercer el cargo representativo quienes el pueblo elige para que por su cuenta e interés expresen la voluntad general del pueblo ante el Estado. En esta tercera parte, el objetivo es exponer cuáles son esas fallas estructurales de la democracia representativa que están en la base del funcionamiento de nuestro régimen de democracia representativa. La democracia no es un sistema perfecto, se basa en un modelo, no se puede esperar de la democracia que cumpla de manera maximalista con las expectativas utópicas que tiene el modelo de democracia. Si bien es cierto, la democracia es definida como el ejercicio del poder por el pueblo y para el pueblo, en todo sistema político hay diferencias y nunca todos tienen el acceso de manera igualitaria a idénticas cuotas de poder para definir cuáles son los contenidos de la voluntad estatal y de las políticas públicas que el Estado decide. En el proceso de definición de las políticas estatales siempre habrá un sesgo basado en el carácter diverso, diferenciado, plural de la comunidad que aspira a un orden, a un destino único e integrado para toda la República. ¿Qué falla y por qué el Congreso no cree o no defiende su indemnidad? Este es un fenómeno que constatamos con alguna frecuencia y regularidad. Los representantes, los congresistas, parecieran llevar el ejercicio de su función con cierto peso, con cierta dosis de vergüenza, con insuficiente integridad. Se sienten culpables desde el origen y por esa razón no actúan con la suficiente convicción a partir de las bases del modelo. Y las bases suponen que quien ejerce la voluntad popular tiene toda la autoridad necesaria para expresar la decisión que los representantes representan por decisión del propio electorado en un proceso limpio en el que nadie debe sentirse culpable por haber ganado el escaño o la curul que mayoritaria o minoritariamente el pueblo decide que tengan. Y quienes no acceden a un puesto representativo tienen la obligación moral de respetar los resultados del proceso electoral. Entonces, la cuestión de la falla y de la insuficiente convicción con la que desde el Congreso los representantes no creen y no defienden lo suficiente la indemnidad con la que deben ejercer el puesto representativo que el pueblo ha decidido que cumplan como consecuencia del mandato que les entrega y porque así lo dispone el ordenamiento vigente en el Perú, estas fallas tienen que ver, aparentemente, con un proceso de esquizofrenia sistémica y de disociación individual. ¿A qué si no se debe que, existiendo las condiciones para que prevalezca la voluntad popular a través de los actos que realizan quienes el pueblo quiere que realicen quienes lo representan, los que representan al pueblo
carecen de la integridad moral para manifestar sus decisiones por cuenta e interés de los electores que quieren que ellos actúen de acuerdo a los proyectos y a la voluntad que el pueblo aceptó como suya en el proceso electoral. El sistema, pues, padece de una esquizofrenia que es fundamentalmente o conceptual u operativa. Los usuarios del sistema democrático, de la democracia representativa, aparentemente no comprenden la falla políticamente esencial y estructuralmente subyacente al carácter representativo de la democracia. Este es el propósito de esta sección en la presentación que estoy realizando sobre la indemnidad parlamentaria. Los operadores del régimen representativo actúan sin la suficiente conciencia de la complejidad y de la imposibilidad funcional del sistema. La ausencia de comprensión y de conciencia sobre el carácter complejo que está en la base de la democracia representativa hace que, por no comprender la complejidad del concepto inherente a los procesos de la democracia representativa, quienes carecen de la comprensión de la naturaleza de la democracia representativa, se amilanan, se avergüenzan y por lo tanto se sienten culpables de representar a quienes el pueblo quiere que lo representen. Y esto ocurre porque no solamente la democracia representativa se basa en una construcción bastante compleja, sino que además tiene como propósito superar una imposibilidad de carácter real. La acción política carece de coherencia representativa cuando los operadores descuidan la naturaleza compleja de la base representativa del sistema. ¿Cuál es esa base representativa? La representación del pueblo debe realizarse de acuerdo a una convención que permite superar las imposibilidades de una representación absoluta del total del electorado. En las elecciones, no todos los electores ganan. Hay quienes ganan y hay quienes pierden. Los que ganan pueden ser una minoría respecto de quienes pierden. Y quienes pierden deben respetar que si no alcanzaron la suficiente mayoría para acceder a un puesto representativo, deben esperar a que las condiciones cambien y a que las tendencias por las que ellos apostaron les permitan generar una corriente de opinión que posteriormente, en otro proceso electoral, les den mejores oportunidades para acceder a un puesto representativo. Parte de la incoherencia operativa en el desempeño del régimen democrático se manifiesta como la insuficiencia de integridad en la actitud moral con las bases del sistema y se omite en el desempeño el vínculo del compromiso y de la convención que existe entre la legalidad y los principios éticos que fundan y que sustentan el orden político y constitucional. Porque los representantes no conocen la complejidad, desconocen los alcances del concepto de democracia representativa, carecen de la integridad moral para defender las bases de un sistema
que no es un sistema perfecto y que nunca expresa la totalidad de la voluntad popular, sino solamente la parte de la voluntad popular que ganó en la elección. Ganar las elecciones supone aceptar y reconocer que existe una convención que permitirá que quienes participan en los procesos electorales, quienes participan en una contienda política, deben aceptar que a veces se gana y a veces se pierde, pero que quienes ganan tienen el derecho de actuar conforme a la voluntad popular. Con respeto a las minorías, sí, pero sin claudicar respecto de las decisiones prioritarias que la mayoría de la voluntad popular quiere que se manifiesten dentro del período político correspondiente. ¿Y a qué nos referimos con estas deficiencias en la comprensión del concepto de democracia representativa? ¿A qué nos referimos con que la democracia representativa tiene un carácter convencional? ¿A qué me refiero cuando digo que la democracia nunca permite la representación de la totalidad del electorado? ¿A qué me refiero cuando afirmo que en la democracia representativa solo una parte del electorado es la que tiene representación y que esa parte del electorado con representación tiene el derecho y tiene la obligación de asegurarse que se cumple con los proyectos, con el programa y con las propuestas que tiene quienes al proponérselas al pueblo, el pueblo elige y prefiere que sean esas las propuestas que se lleven adelante, sin vergüenza y sin contemplaciones, aunque siempre con respeto a los derechos de quienes piensan diferente. ¿Cuáles son, pues, estos supuestos convencionales del carácter representativo de la democracia? Supuestos convencionales, es decir, cuáles son las convenciones, los acuerdos que permiten que mantengamos el carácter representativo de una democracia. En primer lugar, podemos hablar de la imperfección radical del régimen democrático. La imperfección radical del régimen democrático. ¿Qué quiere decir que el régimen democrático es imperfecto? Lo que quiere decir es que en términos reales, el pueblo es irrepresentable. Esto quiere decir que es imposible que cada ciudadano, que cada elector pueda ser efectivamente representado por un partido o por un candidato. Por la sencilla razón de que para que la representación tenga el carácter real que le corresponde, debe existir y se exige algún tipo de vínculo personal entre el representante y el representado. Pero ocurre que los representados no conocen personalmente ni a los partidos ni a los candidatos que los partidos proponen. Entonces, está ausente, es inexistente cualquier tipo de vínculo personal porque los representados no solamente no conocen a quienes postulan en las elecciones, sino que, por no conocerlos, tampoco es posible que les cedan ni le otorguen su confianza. El vínculo representativo, por lo tanto, se basa en el supuesto de que existe conocimiento y de que existe confianza, sin que sea posible que existan ni el conocimiento ni la confianza. Son supuestos normativos. Creemos que así debe ser. Pretendemos que así es. Pero esa es una ficción, porque en realidad somos irrepresentables y la irrepresentabilidad se define como la imposibilidad de que en términos efectivos y reales haya un vínculo personal entre el representante y el representado.
Cuando hablamos de que los representantes representan la voluntad popular, estamos hablando de una convención, de una ficción. Creemos que así debe ser para mantener cierto tipo de orden. Pero más allá, pretender que los representantes efectiva y personalmente nos representan de manera real y personal, esto es parte del paraíso perdido. Es un mito. No es posible que ningún representante represente al pueblo, ni represente a ningún elector de manera efectiva ni personal. Existe como parte de una convención. Estamos de acuerdo en que así debe ser, pero el que creamos que deba ser dista mucho de que sea posible que deba ser. Es por eso simplemente un acuerdo, una convención. Todos nos ponemos de acuerdo en que así asumiremos que sea, sin que sea posible que en la realidad sea. El otro supuesto convencional es el artificio y provisionalidad demiúrgica de la matemática electoral. Para salvarnos de la imposibilidad representativa, para remediar, para conjurar la irrealidad de la representación, la convención colectiva de una propuesta constitucional nos dice que la matemática electoral, una fórmula electoral, nos brindará un mínimo indispensable para ponernos de acuerdo sobre la posibilidad representativa de la democracia. Las fórmulas electorales, sean mayoritarias o de representación proporcional, nos prestarán sus recursos y sus instrumentos para traernos un resultado de carácter operativo en el que se alcancen mínimos que serán las bases desde las que tendremos que ponernos de acuerdo. Pero de ninguna manera, hasta ahora no existe matemática electoral alguna que permita que todos los electores sean igualitariamente representados en el Estado luego de un proceso electoral. Siempre hay ganadores y perdedores. Y los perdedores tienen que reconocer que, dadas las condiciones de la matemática que se ha desarrollado en un proceso electoral, no será posible que ellos ocupen el lugar de vencedores cuando el pueblo no les dio el número de votos necesario para que desempeñen ese rol. Entonces, cuando hablamos de la provisionalidad demiúrgica, a lo que nos referimos es que el sistema matemático, la matemática electoral, permitirá que con el proceso electoral, lo irreal, fictamente, se convierta en una realidad convencional. Fabricamos una realidad, construimos una realidad basada en una convención. Vamos a creer que así es. Vamos a asumir que somos representados. El demiurgo, este semidios que desde el topos Uranus, desde el Olimpo, nos apoya para alcanzar lo inalcanzable gracias a una creencia colectiva, este demiurgo nos va a entregar un subproducto, la marginalidad de un resultado con el que debemos contentarnos en ausencia del absoluto real que nos resulta inalcanzable. Esas son las estrecheces de la representación representativa. Es una representación y tenemos que creer que esa representación nos resulta representativa. Sin embargo, no es lo representativa que desde el punto de vista de la realidad es posible que sea. La tercera característica de este supuesto convencional del carácter representativo son
las isomorfías demiúrgicas del artificio electoral. ¿A qué le llamamos las isomorfías demiúrgicas? A un fenómeno especular. Quiere decir que cuando se aplica la matemática electoral, el resultado de la convocatoria a elecciones va a generar que quienes llegan a un puesto representativo sean sociológicamente una muestra del pueblo. Es decir, la matemática electoral le va a mostrar a la ciudadanía quién es la ciudadanía en su condición representativa. Los representantes describen la condición antropológica del ciudadano. La matemática electoral es, en este sentido, un proceso estadígrafo que te muestra, que te describe quiénes son los ciudadanos de quienes se extrae a los representantes para que muestren cómo los ciudadanos, en su condición de representantes de la voluntad popular, actúan desde la posición del ciudadano. El representante actúa como un ciudadano igual, como un ciudadano que refleja, como un ciudadano en quien se reproduce las características antropológicas de la sociedad de la cual él representa. Esa es la isomorfía demiúrgica del artificio electoral. Es un artificio electoral porque a través de las elecciones vamos a pretender que alcanzamos la representación que nos resulta imposible e inalcanzable. Es un artificio porque le atribuimos una propiedad representativa a una herramienta para alcanzar algo que de otra forma nos resultaría absolutamente inalcanzable. Es un artificio. El resultado es un resultado precario y marginal, residual. Sin embargo, a pesar del carácter residual y marginal que tiene el proceso electoral, es a la vez isomórfico, porque te describe la condición del pueblo del que nace la voluntad popular para trasladarla a los representantes que terminan siendo como cada uno de los representantes, de los representados. La cuarta característica de este supuesto convencional son las insuficiencias políticas de la matemática demiúrgica. ¿Qué quiere decir? Las insuficiencias políticas de la matemática demiúrgica. Así como decimos que la matemática electoral te permite encontrar el reflejo exacto de la calidad del ciudadano, que son quienes luego representan al pueblo como consecuencia de esta convención, llegamos a la conclusión de que estas fórmulas electorales nos traen un grupo de la población que accede a un puesto representativo. Las insuficiencias políticas de la matemática demiúrgica consisten en que así como permite que haya un grupo del electorado que accede a un mínimo de representación residual, marginal y todo lo que se quiera, pero siempre residual y marginal, porque no es la representación real ni absoluta de la población. Así como se accede por un grupo a un puesto representativo, hay otro grupo que no accede al puesto representativo. Por lo tanto, hay una exclusión tangible, visible, del electorado. Hay parte del electorado que no accede a la representación. Y esto es consecuencia del uso de la matemática electoral, cuya propiedad demiúrgica es reflejar la condición de ciudadanos que existe en el pueblo, pero también
el acuerdo de que quienes ganan las elecciones lo hacen a través de un sistema que convenimos en creer que es mejor tener un sistema limitado de representación a no tener ninguno, o a tener un sistema basado en una dictadura, en una autocracia o en un sistema autoritario donde no se consulta la voluntad popular. La quinta característica de este supuesto convencional del carácter representativo de la democracia es que, como resultado de la característica anterior que habla de la exclusión tangible del electorado, porque hay parte del electorado que no accede a un puesto representativo, nos encontramos con que hay francotiradores y víctimas del artificio representativo, así como hay ganadores, que son quienes consiguieron que su propuesta, que su apuesta, que su elección acceda a un puesto representativo. También nos vamos a encontrar con que hay quienes no accedieron. Y los que no accedieron pueden considerarse a sí mismos como víctimas del artificio representativo. El demiurgo no les fue favorable. El demiurgo no permitió que todos accedieran a un puesto representativo. El demiurgo los puso en la condición de perdedores. Y estas víctimas pueden actuar como francotiradores. Los excluidos y advenedizos sacan su tajada y sabotean la convencionalidad representativa. Los francotiradores pueden ser quienes, teniendo conciencia de las limitaciones de la democracia representativa, la sabotean. O pueden ser quienes, por ignorancia respecto de la complejidad sobre la que se sustenta y se basa la democracia representativa, ignorantes de esta limitación, le exigen a la posibilidad del sistema convencional de representación alcances que están fuera de toda posibilidad, porque no es accesible para todo el electorado la misma cuota de representación ante el Estado. Exigir y demandar del modelo representativo una posibilidad que está más allá de la convención y de lo que la matemática permite, supone que el sistema será criticado por una deficiencia estructural que le impide ofrecer, dar y entregar a todo el electorado los mismos e iguales resultados para ganadores y para perdedores. Lamentablemente, no hay otra alternativa. La sexta característica de este supuesto convencional del carácter representativo de la democracia es que los impactos ilegítimos del ataque indiscriminado contra la democracia representativa se manifestarán en desafecto, indiferencia, cinismo político en el elector desavisado. Quien desconoce las bases de nuestro sistema representativo de democracia, desconocerá que no era posible la representación absoluta y le exige al sistema representativo limitado, residual y marginal algo que solamente podría haber encontrado en el paraíso que nunca existió, porque era irrealmente alcanzable. Era un modelo, era un ideal, y lo único a lo que se tiene acceso es a una capacidad limitada de consumo de la representación. Entonces, desconocer las limitaciones y desconocer que siempre van a quedar excluidas secciones del electorado es lo que puede generar inadvertidamente el desafecto, la indiferencia, el cinismo, la falta de aprobación del sistema representativo por el pueblo.
porque desconoce las bases sobre las cuales se construye el concepto de democracia representativa. Los impactos ilegítimos del ataque indiscriminado contra la democracia representativa son la sumatoria del desconocimiento del carácter complejo que está en la base y en las posibilidades efectivas de contar con un sistema representativo. La séptima característica es el efecto del ataque en el régimen de inmunidades. En esta exposición estamos abordando el tema de la indemnidad del carácter representativo del sistema de democracia que predomina en el Perú. El efecto del ataque en el régimen de inmunidades es consecuencia de estos impactos ilegítimos que se derivan de la incomprensión del carácter complejo que está en la base de la democracia representativa, donde hemos afirmado que es imposible alcanzar la representación real. Nuestro sistema democrático tiene por fuerza que ser un sistema imperfecto y tiene que ser un artificio donde los mínimos que permiten la representatividad de la voluntad popular deben contentar a quienes preferimos un sistema democrático a uno que carece de mínimos de presencia de la voluntad popular. La virtud de la prerrogativa se presenta entonces en este contexto como un montaje que avala la desvergüenza. Y así se presenta la acción de quienes representan la voluntad popular. Las inmunidades y la indemnidad del cargo representativo se desconocen porque se califica, se cataloga el trabajo del representante como el trabajo de una élite que no merece ningún tipo de privilegio dentro del Estado. Se desconoce la necesidad de distinguir como desiguales a quienes actúan como representantes frente a los representados. Y se descalifica a quienes ocupan un puesto representativo como si ellos estuvieran montando una parodia de un régimen representativo. Y efectivamente hay una base ficcional en la estructura de la democracia representativa. El cuidado que hay que tener con la naturaleza limitada y ficcional, artificial, fabricada y construida de nuestra democracia representativa es que tenemos que tener presente que nunca se alcanzará la representación absoluta, que la representación siempre será una representación imperfecta, que la representación siempre tiene en su base una convención, un compromiso, una creencia de que tenemos una representación y esa representación es imperfecta. De ahí que toda mayoría, por el solo hecho de serlo, no tiene la potestad de actuar como si fuera una mayoría absoluta ni real. La octava característica es la insuficiencia del desempeño de los representantes como refuerzo de la ilegitimidad y del ataque antidemocrático. No es democrático si, desde el punto de vista de quien perdió en las elecciones, porque está en minoría en la asamblea, o porque no accedió a un puesto representativo en el Congreso o en la asamblea, ataca el sistema representativo a partir de las insuficiencias en las competencias o en el desempeño de quienes ocupan un puesto representativo. Si es así, que una propiedad del artificio electoral es actuar de manera especular
como presentándonos el reflejo que en el Congreso existe de la naturaleza y de la condición limitada de los electores y de los ciudadanos, es esperable que si los ciudadanos no son precisamente un dechado de virtudes ciudadanas, su capacidad de desempeño, si no ha sido filtrada, si no ha sido pulida por los partidos que nos presentan al conjunto de candidatos como propuesta para las elecciones, si es así, que no existe este pulimiento, es muy probable que la materia bruta, que son quienes postulan a un puesto representativo sin cumplir con el perfil de competencias necesario para gestionar adecuadamente la función representativa en el Congreso, es muy probable que esas deficiencias o insuficiencias en el desempeño aumenten las ilegitimidades que generan los enemigos de los resultados representativos en un proceso electoral, ya sea porque tienen la condición de excluidos de todo puesto representativo o porque ocupan una posición minoritaria que resultó del proceso electoral. Entonces, la consecuencia es que la incompetencia de los representantes agrega y centra la crítica para desnaturalizar y para eliminar la indemnidad y las inmunidades parlamentarias. Y por último, la novena característica de estos supuestos convencionales del carácter representativo de la democracia es que las deficiencias de diagnóstico y la ausencia de defensa minan el régimen representativo. Si los representantes no tienen claridad de concepto sobre la naturaleza, las limitaciones propias de la democracia representativa y no la defienden dentro de los límites de la naturaleza que este régimen tiene, las deficiencias de diagnóstico y la ausencia de defensa obviamente aumentan la falta de creencia, minan la creencia en el régimen representativo y disminuyen la aprobación del Congreso. La representación, de esta manera, no se reconcilia con la legitimidad de su posibilidad representativa. Si el régimen representativo no es defendido por quienes deben defenderlo, y al contrario, se hace eco con vergüenza o con sentido de culpa respecto de las deficiencias en el desempeño, la consecuencia será que progresivamente la democracia representativa cada vez sea menos representativa y menos democrática. Con esto concluyo esta tercera parte de la presentación sobre la indemnidad, la imparcialidad y el debido proceso en el control del estatuto parlamentario.